Pues no hay un gran conocimiento por parte de los habitantes de Arequipa, de los ciudadanos de Arequipa, sobre la historia del centro histórico. Tenemos la casa donde se alojó Simón Bolívar, por ejemplo, o donde nació y vivió Pedro Díaz Canseco y Corbacho y sus hermanos, que también fueron presidentes del Perú. Ahí ellos fueron también cuñados de Ramón Castilla, o sea, Ramón Castilla también estuvo en esa casa. Buenos días amigos de Diario Viral, estamos en el programa Viralizando Voces, donde vamos a hablar con el representante oficial del Colegio Profesional de Historiadores del Perú, sede Arequipa, el señor José Renato Bayón Cusirramos, sobre lo que es el Día del Historiador Peruano. Señor José, más o menos preguntarle lo que es este día tan especial, qué significa para lo que es los historiadores en el Perú. Orlando, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente estamos conmemorando el Día del Historiador Peruano. Hoy celebramos el natalicio de Jorge Basadre Groman, uno de los historiadores más importantes de la República del Perú. Es un día especial. Quisiera transmitir un saludo a nombre de la institución, el Colegio Profesional de Historiadores del Perú, a todos los historiadores de Arequipa, a los historiadores de la región subperuana y a los historiadores a nivel nacional. Entiendo. Más o menos también preguntarle cuál es por así decirlo, lo que es la necesidad que tiene, por ejemplo, Arequipa, el Perú, de lo que es esta profesión del historiador. Bueno, el tema de la historia para una sociedad es muy importante, porque los historiadores son quienes estudian su pasado. Entonces podemos buscar en los documentos cómo es que anteriormente hemos afrontado problemas, cómo se generaron políticas sociales, culturales, económicas, en otro tiempo, en esta realidad, para poder de repente proyectar las maneras o las formas como salir, las estrategias como para salir de los temas actuales, ¿no? Como la delincuencia, la pobreza, etcétera, ¿no? La falta de servicios básicos, en general lo que son los problemas actuales que se revisan. Exactamente, son problemas que se vivieron pues también en otra época, ¿no? Por ejemplo, la violencia familiar no es un problema nuevo. Antiguamente se registraba pues las denuncias de las mujeres que eran agredidas por sus maridos, pero en otra realidad, ¿no? Con espadas, de repente con pistolas, ¿no? De la colonia, y esto se registraba en los curatos porque no había comisarías, ¿no? Entonces hoy actualmente eso sí se registra en las denuncias en las comisarías. Entiendo, y en ese sentido, por ejemplo, aparte de lo que es la propia profesión como lo es el historiador, por ejemplo, ¿en qué otros campos se desempeñan? El tema del historiador es importante, sobre todo ahora que somos una ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, para el tema de la gestión cultural, ¿no? Porque ahí lo que hablamos es, revaloramos los valores del patrimonio cultural, pero dentro de esos valores está pues el valor técnico, estético, arquitectónico, simbólico, pero sobre todo el histórico, y eso le corresponde pues a los historiadores. Entiendo, más o menos también recordar lo que es el tema de cómo se veía tal monumento, qué sucedió en tal calle, digamos. Claro, sobre todo la historia significa los hechos del pasado que le incumben al hombre como sociedad, ¿no? Entonces, los escenarios actuales del patrimonio cultural fue pues donde vivió, nació, ocurrió esto, estuvo presente tal o cual general de repente, ¿no? Entonces, por eso es importante, y como eso es la materialidad, es la evidencia física del pasado, es importantísimo relacionar con su propia historia. Por ejemplo, ahora yendo parcialmente a otro tema, por ejemplo, como para revalorar lo que es la profesión del historiador, varias veces, o sea, todos caminamos por lo que es el centro histórico, por las calles, digamos, y se observa, digamos, lo que es el tema de ciertas casas, ciertos lugares que anteriormente se utilizaban como lugares históricos, como lugares recordados, pero actualmente como que no se les da esa importancia que ameritan. Sí, efectivamente, pues no hay un gran conocimiento por parte de los habitantes de Arequipa, de los ciudadanos de Arequipa, sobre la historia del centro histórico, ¿no? Sin embargo, allí tenemos la casa donde se alojó Simón Bolívar, por ejemplo, o donde nació y vivió Pedro Díaz Canseco y Corbacho y sus hermanos, que también fueron presidentes del Perú. Ahí ellos fueron también cuñados de Ramón Castilla, o sea, Ramón Castilla también estuvo en esa casa. Eventos históricos que son poco conocidos, pero que Arequipa, gracias a Dios, tiene una escuela de historia donde se forman profesionales en la Universidad Nacional de San Agustín, donde se van formando estos jóvenes como historiadores y van contribuyendo pues con sus investigaciones. Y eso hace de una ciudad como Arequipa una ciudad importante en el tema histórico. Precisamente yendo a estos lugares, si bien mencionó por ejemplo algunos ejemplos, más o menos en casos concretos,
de estos lugares, ya sean viviendas, ya sean monumentos, ya sean museos incluso, donde, por ejemplo, antes tenían un valor significativo, pero ahora como que se ha ido perdiendo, digamos? Claro, eso ya depende de la sociedad, ¿no? O sea, hay casas que nacieron como casas, hoy son museos, ¿no? Entonces hay un valor de cambio de acuerdo a la necesidad de una sociedad que lo necesita. En un momento pues estaba diseñada como casa, hoy es un banco, ¿no? Entonces, esa es la doble función, triple, cuádruple función del patrimonio cultural. Pero hay varias. También, por ejemplo, no simplemente casas, sino también instituciones. Recordemos que en la Plaza 28 de Febrero, que hoy la conocen como Plaza San Francisco, está el Colegio de las Educandas, que después del terremoto de 1868 pasó a ser la cárcel de varones. Y después de que se inaugura el CRAS siglo XX, CRAS es Centro de Rehabilitación y Adaptación Social siglo XX, acá en la calle siglo XX, pasó a ser el fondo del fierro para los artesanos, ¿no? Ahí se instalaron. Hasta la actualidad conocemos a los artesanos del fondo del fierro. Y aparte también incluso la historia como que no solamente se queda en el centro histórico, por así decirlo. También, por ejemplo, existe lo que son en otras provincias, en otras ciudades, como usted lo menciona, como anteriormente en la entrevista mencionábamos, como es el caso de Quilca. Este año nos hemos dedicado un poco desde el Colegio Profesional de Historiadores del Perú en Arequipa al tema del puerto de Quilca. Hemos revalorado el puerto de Quilca, hemos estado con sus autoridades en su aniversario el día 1, 2, 3 y 4 de febrero. Dirán, ¿por qué tanto? ¿No? Es que está la fecha de creación, fecha de la Candelaria y fecha de reincorporación de Quilca, que estuvo en algún momento como parte de la jurisdicción de Islay, a Camaná, y hoy la conocemos como parte de Camaná. Entonces son como 4 días de festejo, una cosa bastante singular, ¿no? En el Perú. Lo que pasa es un caso particular, ya que Quilca, que toda su historia perteneció al partido de Camaná, en la época de la guerra con Chile, fuimos previsores, el gobierno peruano fue previsor y dijo, bueno, vamos a perder el puerto de Arica, pues movamos este puerto a la provincia más lejana del teatro de las operaciones de guerra, ¿no? Que estaba comprendido entre Islay y Loa. Entonces se pasó la jurisdicción a Camaná, entonces hoy lo conocemos en Camaná. Estuvo en Camaná, pasó a Islay y nuevamente a Camaná. Son hechos que de repente no se conocen, o se conocen y no se sabe el por qué. Eso también como que forma parte incluso de la labor del historiador, o sea, no solamente quedarse con lo que es tradición oral, digamos, no solamente quedarse con lo que la gente cuenta, sino que también basarse, yo que sé, en lo que son documentos, en lo que son algunos escritos, incluso de la propia época. La historia se crea a partir de documentos, ¿no? Entonces, cuando uno escucha una historia o lee de repente una historia, tiene que ir a comprobarlo con los documentos y las fuentes. Invito a la población a leer a los historiadores porque ellos están formados y tienen un rigor científico. Sobre todo los historiadores que son maestros en historia y los doctores en historia, a esos hay que leer para entender. Por ejemplo, en ese sentido, y esto también pasa no solamente en el tema histórico, también en el tema periodístico incluso, de que a veces uno puede estar, una de las desventajas es el hecho de encontrar documentos que pueden llegar a ser falsos, más o menos como uno se percata de lo que son esos documentos. Nosotros como historiadores muchas veces recurrimos a la fuente periodística, ¿no? Revisamos en los diarios, pero hay que comprobarlo, porque el historiador tiene la función de comprobar lo que está escrito, ¿no? Entonces, sí, la fuente periodística, la fuente oral, la fuente escrita de primera y de segunda mano también son fuentes primarias o secundarias, también conocidas, son es la materia prima de donde construimos nosotros la interpretación de los hechos históricos en contextos y coyunturas más amplias. Ya como para finalizar, un último mensaje por lo que es este Día del Historiador Peruano, por ejemplo. Sí, muchas gracias. A ver, yo quisiera nuevamente desear a mis colegas historiadores, un feliz día del historiador peruano. Vamos a seguir trabajando y continuando pues con los proyectos que tenemos planteados hasta el 2026 desde el Colegio Profesional de Historiadores del Perú, e invitar a los no agremiados, a los no colegiados, que se inscriban pues en el colegio. Pueden consultar las bases en la página oficial del Colegio Profesional de Historiadores del Perú, ver los requisitos y solicitar pues su inscripción. Nosotros bienvenidos. Bueno, amigos de Diario Viral, este ha sido el programa Viralizando Voces con el historiador José Renato Ayón Cusi Ramos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y hasta una próxima oportunidad. Recuerden seguir a Diario Viral porque Diario Viral es diferente.